Un saludo especial, nuevamente transmitiendo desde el Centro Cristiano Castilla de las Asambleas de Dios, como ya hemos acostumbrado por este canal en YouTube. Gracias a ustedes que nos siguen, nos pueden buscar en YouTube como Centro Cristiano Castilla. Igualmente estamos enviando el enlace a usted, a quienes está a nuestro alcance, pero usted es el encargado de replicar este enlace y de manera que otras personas, los suyos, sus familiares, puedan nutrirse de la palabra del Señor. En últimas, es lo que a usted le motiva a sentarse allí frente a su dispositivo, frente a su computador, escuchar la voz de Dios para su vida, nutrirse, formarse en la palabra y la presencia del Señor. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará, nunca pasará. Y la palabra de Dios siempre es vigente, trae principios que nos contienen, principios que nos forman, principios que nos dan vida. Gracias, bendigo su vida. Soy su pastor y amigo Daniel Zapata. Gracias a quienes me distinguen, las diferentes congregaciones, a quienes no, le bendigo también. Qué bueno en algún momento poderle conocer directamente. El Señor le bendiga. Espero que en medio de estos tiempos su vida sea llevada mucho más llevadera. A Dios gracias que algunos sectores económicos se están movilizando de nuevo hacia la productividad, y algunos de quienes me escuchan están incluso ya en sus labores. Qué bueno. Mi reflexión es al cuidado, a no bajar la guardia, que cada uno sea sujeto de responsabilidad para que esta pandemia logre su descenso, y todos estamos comprometidos a participar en esta situación y lograr que así suceda, que el número de contagios descienda vertiginosamente, pero si cada uno se cuida y cuida al otro, por ende cuida a su familia. Bien, hablando de estos tiempos de pandemia, que ya se ha hablado mucho, los noticieros enfocan prácticamente todo su contenido en esta noticia, que es noticia mundial. Hay algunas enseñanzas de esta pandemia, y una de ellas es lo inútil de la vanidad del mundo. Las gentes se han dado cuenta que pueden vivir sin la cosmética, la superficialidad y la vanidad del mundo. Muchos lugares que propician este tipo de excesos a los hombres están cerrados, y los hombres, digamos que no tienen con qué satisfacer sus propias concupiscencias. Y es una enseñanza porque a quienes no pueden vivirse en estas cosas, la realidad les está mostrando que es posible vivir sin estas cosas, que es posible la vida, que es posible la cultura, que es posible el desarrollo social sin los excesos ante los cuales sucumben las fragilidades humanas. Cantinas, bares, lugares de experiencia swingers y demás, centros de prostitución, centros de consumo y muchas cosas que propician el libertinaje de la carne. ¿Dónde están estas cosas? Selladas, muchas de ellas, y esto nos demuestra que el ser humano puede vivir de otras cosas mucho más trascendentes, como las que nos propone nuestro Señor. A partir de esto invoco un texto de manera inicial que dice, Santiago capítulo 4, versículo 4, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios.
Mire la contrastación que está haciendo Santiago entre Dios y el mundo, ¿cierto? Entre Dios y el mundo. Cualquiera que quiera ser amigo de Dios se constituye enemigo del mundo, y a quien que quiera ser enemigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No se puede ser amigo de Dios y amigo del mundo al mismo tiempo. Note que tanto Santiago como otros autores del Nuevo Testamento, cuando se refieren al mismo tema, no dejan lugar a matices, no dejan lugar a términos medios, no hay lugares neutrales. No, yo soy del mundo, pero yo creo en Dios. No, yo soy creyente en Dios, pero que va, no hay que ser tan fanático tampoco. Se es amigo de Dios o se es enemigo de Dios. Y esta pandemia ha permitido dejar ver que las cosas del mundo son sino vanidad, y que el hombre no las necesita para vivir, no las necesita para respirar. Carecen de trascendencia, carecen de eternidad. Esta pandemia está mostrando que solo Dios es suficiente, solo Dios es la roca en quien nos podemos apoyar, y que si lo necesitamos a Él para vivir, A Dios gracias, a muchos de los que estamos en esta hora conectados, que nos rescató del mundo, nos quitó ese enfoque que teníamos en las cosas del mundo. Nuestro asombro estaba capturado, secuestrado por las cosas del mundo, por lo seductor, por lo brillante, por la experiencia y las sensaciones que emanan del mundo. Pero ahora, en estos tiempos de quietud, de encierro, de reflexión y meditación, nuestro corazón tiene la oportunidad de ser recapturado nuevamente hacia la atención de lo divino, hacia la atención de lo profundo que es Dios y de la palabra de Dios y sus principios. Vamos a orar, a darle gracias a Dios de que el Señor nos rescató del mundo, a darle gracias a Dios de que en algún momento pudo más la seducción de lo divino que la seducción de las cosas del mundo. Para algunos no fue fácil. Algunos de los que están ahora en transmisión cuentan cómo se les predicó el evangelio durante mucho tiempo, pero estaban atados a las cosas del mundo. Estaban embelesados con las cosas del mundo. Y esa fue la resistencia número uno que opusieron a quienes les llevaban la bendita palabra de Dios, a quienes eran mensajeros de la palabra de Dios. No, yo las cosas del mundo no las voy a dejar. Pero pudo más la gracia y la misericordia del Señor. Gracias a Dios por su don inefable, porque nos llama al arrepentimiento con su poder. Así que a Dios gracias que nos haya rescatado del mundo. A Dios gracias que nos preserve cada día para no deslizar otra vez por esos senderos pecaminosos. Y a Dios gracias por los que sigue rescatando de las garras del mundo, esas garras seductoras, hacia su reino de luz. Oremos a Dios Padre y Señor nuestro. Gracias. Por tu palabra nosotros hemos nacido de nuevo, Señor. Tu presencia, Señor, nos ha atraído hacia ti, Jesús. Disfrutamos tanto, Señor, en tu reino,
Qué bueno que esta salvación se pueda disfrutar tan enormemente. Señor, oro por aquellos que aún están en el mundo y aquellos que gustaron las mieles del Evangelio y decidieron volver atrás. Oro por aquellos, Señor, que gustaron más las vanidades que lo profundo, gustaron más lo terrenal que lo celestial, gustaron más lo temporal que lo eterno. Y con osadía decidieron cambiar la gloria de Dios por la gloria propia. Señor, cuando alguien se descarría, está abandonando la gloria de Dios por la gloria propia. Dejó de ser seducido por tu preciosa presencia y se dejó de seducir por su propia concupiscencia. Señor, a quienes aún estamos en la fe, gracias, porque tú nos sostienes cada día. No es porque seamos más fuertes que otros o más benévolos, es por tu infinita gracia. Además, se nos añade alguna actitud, un esfuerzo diario por corresponder a tu gracia. Así que mi oración es por todos aquellos, Señor, que se han dejado seducir del mundo. Oro para que regresen a tu rebaño, oro para que regresen a tu redil. Oro, Señor, para que el Espíritu de Dios los seduzca nuevamente hacia Cristo. Oro para que esas fortalezas que se han creado, que los anclan al mundo y a sus supuestos deleites, Señor. Oro para que esas fortalezas caigan en el nombre de Jesús. Y para que el príncipe de este mundo suelte la venda que les ha puesto en los ojos y les resplandezca la luz de Jesucristo. A todos aquellos que escuchan y están descarriados del camino, el Señor les insta a regresar por amor. Deben regresar no por miedo, sino por amor. Espíritu de Dios, tú eres quien convence. Espíritu de Dios, tú eres quien produce el nuevo nacimiento. A todos aquellos que escuchan y no han tenido un encuentro real con Dios, te pido, Señor, que con tu Espíritu les hagas posible ese encuentro. Te pido, Señor, que si es posible esta misma noche, llames la atención de los desprevenidos y de los incautos en la fe, incluso de los que se han resistido intencionalmente a la palabra. Oro, Señor, para que el Espíritu comience a derribar sus fortalezas, sus prejuicios, sus prevenciones religiosas. Oro para que el Espíritu de Dios atraviese sus corazones de piedra y sean convertidos corazones de carne y haya espíritu nuevo dentro de ellos por el poder de Jesucristo. Es la sangre que se virtió sobre ellos, la cual reclama su salvación. Es el poder del Espíritu Santo atravesando la resistencia humana, venciendo la necedad del corazón, y hay arrepentimiento. Algunos temblorosos doblarán las rodillas delante del Señor de los señores. Algunos temblorosos no podrán ni pronunciar palabra porque el Espíritu de Dios los conduce a Cristo. Algunos temblorosos no podrán resistir los brazos amorosos del Padre. Es Dios buscando al hombre, es Dios buscándote a ti. Gracias, mi Dios, porque lo que más quieres es dar eterna salvación a los que andan dispersos. Son criaturas, pero tú los quieres hacer tus hijos por adopción, y que por el Espíritu de Dios clamen: Abba, Padre. Señor,
Quítales el embelezo por el mundo y que lleven el mundo a la cruz y lo crucifiquen con sus pasiones. Señor, que por el Espíritu crezca un repudio por las cosas del mundo, Señor. En el nombre de Jesús, crezca un repudio por los hábitos pecaminosos. Y haya temor del Señor en el corazón. Gracias, Jesús. El mundo fue sacrificado para nosotros y nosotros para el mundo, dice el apóstol Pablo. Aleluya. Gracias, Jesús. Sé que escuchas mi oración y sé que intervienes corazones ávidos de mundo y los vas a volver corazones sedientos de Dios para salvación y para esperar el segundo regreso de mi Señor, que está muy pronto. Y entre más hijos, más gozo en el reino de los cielos. Tú quieres más almas para ti, Señor, porque tu segunda venida es inminente. Las señales así lo demuestran, Jesús. Y esperamos gozosos la aparición del Hijo del Hombre en las nubes del cielo. Pero en tu amor quieres alcanzar a muchos y nos has hecho partícipes de esa misión. Por eso es nuestra oración por los perdidos, es nuestra oración por el inconverso, es nuestra oración por el religioso, es nuestra oración por todos aquellos que se desfilan hacia el infierno directamente. Gracias, Señor, en tu misericordia, empodéranos a todos los que predicamos tu palabra, para que ésta corra y sea glorificada a través de nuestras bocas, y uses esta palabra para conversión del alma, para que cada persona organice su situación eterna delante de ti. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Gracias a Dios. Gracias por unirse en esta oración conmigo. Gracias por su intercesión a favor de quien no disfruta una salvación con Jesús. Le invito a escribir sus peticiones por familiares que no conocen al Señor, o si tiene en mente alguna persona que conoció del Señor y ya no está, ore por ella, ponga su petición y oremos todos por ellas. Quien haga volver a un pecador de su mal camino, habrá cubierto multitud de pecados, dice Santiago. Estemos orando. No debe ser fácil estar en una situación como esas. Haber conocido a Jesús, haber vuelto atrás, estar atado al pecado del mundo y tener como esa incapacidad personal para volverse uno a Jesús. No debe ser fácil. Por eso mostremos misericordia cuando oremos con ellos. Alabado sea Dios. Muy bien, vamos entonces a uno de los platos fuertes. La palabra de Dios, primera carta del apóstol Juan, por favor. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 15. Vamos a seguir en la línea de lo que hemos venido tratando. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne,
Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. El tema de este tiempo es: no améis al mundo. Si tienes a alguien ahí al lado, dile: no améis al mundo. Muy bien, vamos a tratar este maravilloso tema que sale de una maravillosa carta, como es primera carta de Juan. Comencemos diciendo lo siguiente. Juan se está dirigiendo a un grupo de creyentes no especificado. Quizá eran varias iglesias, ya que no hay saludo ni despedida, como en las dos cartas que siguen. Si usted lee la segunda y la tercera carta de Juan, tienen destinatario específico, pero esta no tiene ni saludo ni despedida. Posiblemente fue escrita con la intención de que se leyera en muchos lugares, por muchas personas. Lo cierto es que los destinatarios de la carta, lo más seguro era que era un público cristiano que estaba siendo atacado por otras líneas de pensamiento. Algunas de ellas declaraban la no encarnación de Cristo, como el gnosticismo. Indirectamente negaban el plan salvífico de Dios, el cual fue ejecutado mediante la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo. Son pilares de nuestra fe: encarnación, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Así que decir que Cristo no se encarnó es atravesar ferozmente la doctrina. Y aparte de este ataque, debían enfrentar también la presión del mundo, el cual presenta todas sus luces para intentar menoscabar la verdad que el creyente posee. Al parecer, habían algunos creyentes que fluctuaban en la verdad y que estaban permitiendo que las vanidades mundanas les ganaran terreno. Además, se creó el escenario para la hipocresía, ya que algunos decían y se mostraban que andaban en luz, pero se conducían en tinieblas. Esto lo dice Juan en el capítulo 1, versículo 6. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Juan está señalando a unas personas que decían que tenían comunión con Jesús, pero que no andaban en la verdad, es decir, eran unos hipócritas. Y Juan refuerza su idea con conceptos y condiciones espirituales en su carta, como el nuevo nacimiento, la comunión con Dios y el guardar el mandamiento, aspectos que caracterizaron al verdadero creyente, y como resultado se da la permanencia en Jesús. Digamos que el apóstol Juan está resaltando un prototipo de creyentes que desde que somos cristianos conocemos. Es decir, aquellos que asisten a las iglesias sin haber nacido de nuevo, que parecen estar forzando una espiritualidad que no tienen, ya que no son hijos de Dios. Por eso la vida en Cristo se les convierte en una carga y un escenario de continuas caídas. Parecen nunca estar arrepentidos. Dicen que tienen comunión con Jesús, pero caminan en las tinieblas. Tienen una doble vida, una doble moral, manejan un dualismo religioso, manejan un dualismo existencial. Con su boca confiesan que creen en el Señor, que respetan su señorío, pero sus acciones son completamente oscuras. Son personas que andan en tinieblas. Pero ahí están en la iglesia. Permanecen por costumbre
o quizá para anestesiar la moral frente a las fuertes inclinaciones mundanas que aún reclaman su propia manifestación. Gente que no ha podido dominar el viejo hombre. ¿Y saben algo? Estos tiempos de pandemia están filtrando a los creyentes, están filtrando la iglesia, porque hay muchas personas que ya no se están congregando directamente, se les ha olvidado los principios de la fe. Estoy seguro que muchos de los que me escuchan en esta hora han dejado la oración. Estoy seguro que muchos de los que me escuchan en esta hora han dejado el estudio de la palabra de Dios. Muchos han dejado las disciplinas espirituales porque no hay un lugar físico que los abrigue y que les motive. Están como ruedas sueltas. Su cristianismo está supeditado a un lugar, a una asistencia a un lugar. Y como no están asistiendo, están dispersos en todo el sentido de la palabra. Y muy cerca de volver al mundo. Por eso Juan, a sus destinatarios, los reconviene de una manera tajante. Si alguno ama al mundo, en él no está el amor de Dios y punto. No es que yo amo a Dios, pero es que el mundo... No, si amas al mundo no tienes amor por Dios. No, yo estoy en el mundo, pero yo me acuerdo del Señor. Es que uno se debe acordar del Señor. No, si amas al mundo no amas a Dios. Literalmente. Literalmente. ¿Y saben qué es lo tremendo acá? Que cuando Juan usa el término amor al mundo, habla de un amor ágape, es decir, un afecto o benevolencia. No se está refiriendo a un desliz, no se está refiriendo a un error, se está refiriendo a una generación de actitud, afecto, intencionalidad y apego a las cosas del mundo. ¿Saben qué significa mundo? En este pasaje viene del griego cosmos y significa arreglo ordenado, decoración, atavío. Es como cuando tienes algo que en esencia no es muy llamativo, pero lo adornas de tal manera que sea llamativo. Y eso significa mundo acá, atavío, algo arreglado, algo decorado, algo como con un valor cosmético que esencialmente no es bueno, pero se presenta muy bonito. Ese es el mundo, mis hermanos. Ese es el mundo. Esencialmente no es bueno, pero se presenta llamativo, se presenta seductor. El mundo refiere a las construcciones y corrientes que hacen los habitantes del mundo, que los distrae a su vez, los esclaviza, los deslumbra y los desvía del mandamiento de Dios, pues su oferta se articula a los deseos carnales y promueve en su expresión. Y el apóstol Juan, en su pasaje, el que acabamos de leer, nos está denotando qué es lo que proviene del mundo. ¿Y qué es eso que proviene del mundo? Primero, él lo describe, los deseos de la carne. Son los malos deseos, los cuales son estimulados al tener un grado de exposición significativo a lo mundano o a lo que genere tentación. La palabra deseo en este texto viene del griego epithumia, es decir, deseo por lo prohibido, codicia y pasión. Digamos que son las inclinaciones de la carne por lo prohibido en el orden de lo espiritual y muchas veces de lo social. Es buscarle saciedad a una concupiscencia interior y no hacerla morir por la verdad de Cristo. Esos son los deseos de la carne, lo prohibido, la saciedad de lo pecaminoso, lo que
transgrede voluntariamente la intencionalidad de Cristo con nuestro ser y nuestra proyección espiritual. Esta semana leía una nota en un periódico cómo en estos tiempos de cuarentena ha aumentado vertiginosamente el consumo de pornografía. Las gentes en sus casas, encerrados en sus cuartos, todo un día, y muchos de ellos abocados a la pornografía. Son los deseos de la carne. Son los deseos de esta naturaleza pecaminosa, que si no la sometemos a la verdad de Cristo, se vuelven una realidad insaciable para nosotros. Pero también el apóstol Juan menciona aquello que proviene del mundo, dice los deseos de los ojos, y alude a la ambición de tener todo lo que vemos, en el sentido de arriesgar ciertos medios, violando los principios de Dios para su consecución. La motivación para lograr algo que no es bueno, que usamos los medios que sean para tener una finalidad que no es legítima. Los deseos de los ojos provocan que el hombre se afane en la tierra y pierda su esperanza en Dios y en una morada celestial. Un ejemplo de ello es la corrupción. Es triste ver en los noticieros cómo muchos avivatos en estos tiempos de pandemia, en estos contratos, en estas tratas comerciales, quieren sacar ventaja de la situación y hacerse ricos en un abrir y cerrar de ojos. Esos son los deseos de los ojos. Ir por lo que genera destello en mi corazón. Ir por lo que en mi corazón se embeleza. Pasar por encima del que sea. No contemplando ni midiendo bien los medios para conseguir cierta finalidad. Esos son los deseos de los ojos. La esperanza en lo terrenal y no en el Dios eterno, en el Dios maravilloso que nos rescató del mundo. Y Juan menciona lo tercero, la vanagloria de la vida. Es el orgullo al poseer riquezas, por ejemplo. Se refiere al qué se hace con lo que se tiene, porque puede que esto se convierta en su galardón. Es usar la riqueza para ganar reconocimiento. Y saben, en esta modalidad de vida se pierde el reconocimiento de Dios y hasta el galardón que Él ofrece a quien permanece en su palabra. Lo decía al principio, la cuarentena ha hecho ver inútil todo aquello que representa la vanagloria de la vida. Aquellos que quieren mostrar, aquellos que quieren aparentar, no tienen cómo. ¿Para qué? ¿Qué oficio tiene? La vanagloria es inútil, es como espuma, es algo que no tiene soporte alguno, solo alimenta el ego y la soberbia. Y dice el apóstol Juan que estas cosas vienen del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y el apóstol Juan termina con una verdad que intenta persuadir a sus destinatarios para que hagan diferencia y evalúen a quién es mejor amar. Dice, lo que se obtiene en el mundo es transitorio, tiene su término, pero lo que Dios da permanece y es eterno. Mire lo que dice el apóstol Juan. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo quiero permanecer para siempre. Es mi deseo, es mi esfuerzo todos los días. No sé si sea el suyo. El mundo pasa y sus deseos. Algunos dirán, ¿cuándo se acabará esto? Ni siquiera piensan en la ausencia del virus como tal.
Solo piensan en las adiciones que pueden inyectarle a su vida para distraerse de nuevo. Solo piensan en las falacias. Solo piensan otra vez en lo superficial. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es mi esfuerzo diario en constituirme amigo de Dios, y para hacerlo debo ser enemigo del mundo. ¿Usted es más amigo de quién? Le pregunto. Usted dice ser amigo de Dios, pero el mundo aún te atrae con voracidad. Usted es amigo del mundo y se acuerda de Dios. ¿Saben? Esa frase personalmente a mí me parece algo chocante. Las personas que andan en el mundo van a una liturgia o a un servicio religioso un día específico de la semana y su motivación y declaración es: no, uno se tiene que acordar de Dios. Como si Dios fuera cualquier cosa, cualquier personaje digno de lástima al cual uno deba acordarse de vez en cuando. Cuando Él se acuerda de nosotros cada segundo, si Él no lo hiciera, partiríamos de inmediato, dejaríamos de existir. No améis al mundo, dice el apóstol Juan. Es una bonita oportunidad estos tiempos en casa de reflexión para chequear hacia dónde se inclina nuestro corazón, para chequear quiénes somos, qué es de nuestra vida espiritual y a quién queremos seguir. Esta semana alguien me decía: creo que después de esta pandemia las iglesias cristianas se van a llenar, porque la gente va a tener miedo, va a tener respeto, va a conocer que lo escatológico se está cumpliendo. Y yo le decía: tal vez, pero lástima que sea por miedo, no por amistad con Dios. Y quizá algunos empiecen por miedo, pero se van relajando, como lo muestran los hilos de la historia. Cuando las personas reciben un mal grande, se sensibilizan a Dios, pero luego que hay un periodo como de relativa calma, los ánimos se van tranquilizando, las personas se van olvidando de su Creador y vuelven otra vez a sus tramas pecaminosas y excesivas. Ya vimos lo que significa mundo: es un adorno, es un adorno. Las damas que me escuchan saben muy bien a qué se refiere este concepto cuando usan la cosmética y luego se desmaquillan. Su rostro se ve natural nuevamente. O las personas que tienen sus alhajas, hombres con sus alhajas y que impresionan con sus metales, llegan a casa, se quitan todo eso y queda lo natural. Ese es el mundo. Una realidad poco esencial para la vida humana, pero que se viste, o algunos hacen que se vista de gran brillo. Muy fastuoso es el mundo, llamativo. Y algunas almas incautas caen allí. Yo también caí allí antes de conocer al Señor. Ahora le conozco y durante años es mi oración en las mañanas: guárdame, Señor. Líbrame de volver a mirar atrás de donde me rescataste. Usted que me escucha y quizá no se ha tomado en serio el tema de la salvación, le insto
porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y es mi oración que usted permanezca para siempre. ¿Quiere usted permanecer para siempre? No sea amigo del mundo, sea amigo de Dios. Señor y Padre, gracias por esta palabra. Te bendigo, Dios de los cielos. Te bendigo porque haces una obra grande en nosotros. Señor, hay quienes nos miran con lástima porque ya no agotamos los espacios y las realidades del mundo. Y nos miran hasta con burla. Qué pesar que ya no gozan de la vida, dicen. Pero los que hemos experimentado el nuevo nacimiento, Señor, por el Espíritu de Dios, no andamos mortificados por lo que dejamos de vivir. Andamos despreocupados porque otros vivan lo que nosotros vivimos. Paz y gozo en el Espíritu y en Jesucristo el Señor. Y certeza de salvación. Sabemos, Señor, que el mundo tiene sus anclajes llamativos. El mundo tiene sus señuelos. Y algunos de mis hermanos en la fe se han ido tras esos señuelos, se dejaron engañar. Pero Dios, yo oro por ellos para que regresen, como el hijo pródigo regresó. Vio lo inútil que era el mundo. Se halló casi como uno de los cerdos. Y regresó y el Padre le estaba esperando. Si hoy que me escuchas has trasegado en la fe y ya no estás, el Padre te está esperando. Y el Padre te dice en este tiempo: no améis al mundo, hijo. No améis al mundo. Gracias, Señor. Oro por los que están firmes para que no vayan a caer. Oro por mi vida para que me sostengas en tus preciosas manos. Gracias, Jesús. Gracias por este tiempo. Amén. Mis hermanos, no améis al mundo. Quien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Gracias por estar ahí hasta el final. Comparta este enlace quizá con alguien que yo sé que usted conoce y que se ha apartado de la fe por diferentes circunstancias. Compártale, dile: mira, escucha esto, a ver si quizá Dios hace algo con él o con ella y vuelve al redil. Gracias a todos y todas. Me place saber que están ahí. Estaré orando por esas peticiones, de manera que puedan ustedes esperar las respuestas de parte de Dios en cualquier momento. Gracias a Dios que pone su amor por Él en nosotros y nos da las fuerzas para resistir la presión de este mundo. Que le acaba de ir muy bien, tenga una bonita semana y estaremos en nuestra próxima emisión en el horario ya habitual. A todos bendiciones, a las familias que nos sintonizan bendiciones. Gracias. Me despido de ustedes. Feliz resto de día. Amén. Bendiciones.